Bueno, el día sábado fue ingresada al tribunal una solicitud, una incidencia planteada por la jurisdicción militar. El Pleno de la Excelentísima Corte Suprema había designado a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, miembro de la Corte Marcial, a ministra Jenny Duque Reyes, como ministra de Justicia Extraordinaria, y ella ingresó el día 11 de mayo, el día sábado, al tribunal, una solicitud para que la jurisdicción civil se inhibiera de seguir conociendo este asunto. Me imagino que es de conocimiento de los intervinientes, pero en resumen, menciona el artículo 5 número 3 del Código de Justicia Militar, señalando, norma que señala que las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, etcétera, es de jurisdicción militar. Y luego menciona el artículo 6 señalando que los soldados conscriptos tienen el carácter de militares para todos los efectos legales. En resumen, esos son los argumentos de la ministra en visita para solicitar que la jurisdicción ordinaria se inhiba de seguir conociendo este asunto. Así que doy la palabra a los intervinientes, señor fiscal. Gracias, su señoría. Bueno, para hacer un poco de contexto de qué es lo que nos tiene hoy día presente, el Ministerio Público inició una investigación producto de una denuncia que se presentó directamente en la Fiscalía por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto por los delitos de apremios ilegítimos, el 150 letra y básicamente tortura. En aquella, o con aquella denuncia, se dio inicio efectivamente a esta causa 2400-513612-8. Esta era la causa que no tenía RIT en principio porque ingresó directamente como una denuncia. Paralelamente, y ya desde una semana con anterioridad, o más bien dicho, desde el día de ocurrencia de la muerte de Franco, por todos conocida y que ha sido profusamente difundida, eh, se había ya abierto una causa, ¿cierto?, en la justicia militar. Por lo tanto, hasta antes de la denuncia presentada por el Instituto de Derechos Humanos, la Fiscalía no había sido parte o no había iniciado una investigación en esta causa. Y una vez que se recibe estos antecedentes, en principio, y voy a decir en principio porque efectivamente cuando uno hace un análisis de texto, uno en una primera impresión podría pensar efectivamente que la justicia militar es la competente, y esto básicamente por el juego de los artículos de texto, números 2, 5 y 6 principalmente del Código de Justicia Militar, eh, pero no dimos una opinión respecto de nuestra competencia en estos temas y simplemente cumplimos nuestra obligación como Ministerio Público de cada vez que se interpone una denuncia o una querella por cualquier víctima o institución que esté facultada para ello, de abrir una causa, asignar un fiscal, que en aquella oportunidad era don Anatol Larrabeiti, que me acompaña, y realizar algunas diligencias básicas respecto de lo que estaba solicitándose en la denuncia. Y eso fue lo que hicimos. Lo hicimos además con el máximo de prudencia y además con el máximo de sigilo posible. ¿Y esto por qué? Porque entendíamos que había que estudiar esto. No era una decisión que pudiésemos adelantar en un día determinado, sino que teníamos que estudiarlo. Y luego que se realizó este estudio durante la semana pasada, con sendos trabajos por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, y además por el análisis de la jurisprudencia de nuestro país, y además por el análisis de fallos internacionales de la Corte Interamericana, tomamos la decisión efectivamente de que estos hechos ocurridos en Putre y que tuvieron como consecuencia, entre otras, ¿cierto?, la muerte de don Franco Antonio Vargas Vargas, son de competencia, entendemos, de la Fiscalía, o dicho de otra manera, del sistema de juzgamiento común y no militar. Y para eso voy a hacer un análisis bien breve y conciso, voy a tratar de ser muy preciso en esto, tan preciso, su señoría, como son dos de los últimos fallos de la Corte Suprema, de fecha 6 de abril del año 2023 y de fecha 11 de septiembre del año 2023. O sea, estamos hablando de fallos muy, muy, muy recientes, donde analizan y parten de una base, ambos fallos,
que reitero, no son los únicos, pero parten de un análisis viene o de un prisma, digamos, bien concreto, que es que la justicia militar tiene un carácter excepcional. Ese es el primer fundamento, principio que quiero dejar absolutamente claro, como lo hace la Corte Suprema en estos dos fallos que, reitero, no son los únicos. Es más, en el fallo del 6 de abril del año 2023, que es el número de causa rol 160-348-2022, y que da cuenta, digamos, de distintos fallos de la Corte en causa 4450-14 del año 2014, en la causa 18459-14 de agosto del año 2014 y en la causa 8463-15 de 4 de agosto del año 2015. Este fallo del año 2023 recoge lo de estos fallos anteriores y a su vez son contestes con la situación anterior. Pero ¿qué es lo paradigmático? Que ambos discurren en un mismo análisis y que parte, reitero, con esta cuestión de base, que la justicia militar siempre va a ser excepcionalísima. Y luego, digamos, como argumentos concretos, en primer lugar, la justicia militar o el texto de estos artículos que señalé son del año 1944, cuando el mundo era absolutamente distinto, cuando las instituciones internacionales tenían un cariz distinto y por lo tanto por eso es que la misma Corte nos llama a analizar esto más allá del texto de estas normas que acabo de mencionar del Código de Justicia Militar 2, 5 y 6, sino que esto ya tiene que ser con un análisis de principios, de fundamentos y cómo la sistematicidad de nuestro ordenamiento, digamos, juegan entre ellos. Uno de los fundamentos en este juego de distintas reglas que tenemos que tener claro tiene que ver con cuáles son los bienes jurídicos que tienen que estar presentes en esta jurisdicción excepcionalísima como es la militar. Y ambos fallos señalan expresamente, al igual que los otros tres a que hace referencia, que tienen que ser bienes jurídicos del orden militar. Cuando el Código de Justicia Militar nos dice que son competentes para conocer los delitos comunes, ¿cierto?, que se cometan en el contexto de una actividad militar, se refiere siempre a bienes jurídicos de carácter militar. La tortura no está dentro de los bienes jurídicos que se protegen de acuerdo a esta interpretación. Y en estos fallos, por ejemplo, para decir de qué se tratan concretamente, tuvimos en uno de ellos una situación donde en la comuna de Castro, ¿cierto?, en una actividad militar, en un recinto militar, se comete un delito de carácter sexual respecto de un militar en relación a otro de menor grado. Si hacemos el mismo análisis que se nos plantea en la solicitud de la ministra al pedir la competencia, tendríamos que decir que esa violación fue realizada como delito común en un contexto militar, por lo tanto, de competencia de la justicia militar. ¿Qué nos dice el fallo de la Corte Suprema? No. No, y por una razón muy sencilla, porque el bien jurídico protegido no tiene nada que ver con la actividad militar. El otro fallo discurre exactamente en la misma situación, pero vinculado a un delito de lesiones. Los voy a dejar, su señoría, pero uno se refiere a un tema sexual y el otro a un tema de lesiones. Ambos con el mismo análisis. No son bienes jurídicos los que se vulneraron en estas situaciones análogas a la que estamos viendo hoy, no son bienes jurídicos de carácter militar. Por otra parte, su señoría, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace exactamente el mismo análisis cuando sanciona a nuestro país en la causa Palamara y Rivare versus Chile y en el caso Radilla Pacheco versus México, donde efectivamente se mantuvo en la jurisdicción militar cuestiones que no tenían que ver con bienes jurídicos de carácter militar. Por lo tanto, tenemos ya, y por esto digo el juego de distintas normas de distintos grados y de distintas, digamos, con distintas fuerzas, donde efectivamente se reconoce esto que estoy mencionando. En segundo lugar, o como segundo análisis, tenemos que ambos fallos, e incluso aquí se agrega un fallo del Tribunal Constitucional, nos plantean
desde un análisis, o nos plantean este análisis desde el punto de vista de la víctima. ¿Dónde tiene mayor cantidad de derechos, efectivamente, una víctima? Y eso, independiente de que acá, porque los fallos, las víctimas eran o se encontraban en una situación militar igual que la que se encontraba en nuestros conscriptos, ¿cierto? Del artículo 6 del Código de Justicia Militar. Así que ni siquiera voy a hacer el análisis que acá tenemos una víctima del 108 que nunca es ni ha sido militar, como es la madre, efectivamente, de Franco Vargas Vargas. Ni siquiera voy a entrar en ese punto en particular. Pero yendo al análisis de las víctimas, que reitero, no solamente Franco, que en paz descanse, sino que también hay otras víctimas. Recordemos que hay un joven que ya perdió una de sus manos, y hay otro joven que está también grave, ¿cierto?, internado y que estaba con riesgo de perder una de sus piernas. Esperemos que la evolución, digamos, sea positiva, pero por lo menos estaba ese riesgo o peligro. Y en ese orden de ideas, las víctimas en este sistema procesal acusatorio común, evidentemente tienen una mayor reconocimiento en cuanto a sus derechos. Y lo voy a decir en uno en particular, por ejemplo, la unidad de víctimas del Ministerio Público. La unidad de víctimas del Ministerio Público no tiene un símil en la justicia militar. Hay un equipo de psicólogos, de asistentes sociales, tengo un piso completo en la fiscalía dispuesto para esta causa, por ejemplo, y que la justicia militar no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Precisamente porque son otras las consideraciones que tienen que ver con el análisis de las causas que maneja una justicia militar. Entonces, cuando la Corte Suprema, en ambos fallos, digamos, a los que hago alusión, hace mención a este punto en particular, yo le puedo señalar cosas concretas que puede hacer en la fiscalía, efectivamente, a través de su unidad de víctimas que no puede hacer la jurisdicción militar. Y por lo tanto, ese es otro argumento que hago propio, aunque no es mío, es un argumento que nos plantean estos fallos de la Corte Suprema y que también recogen incluso en instancias internacionales los casos que también acabo de señalar. Por otra parte, su señoría, esto también se extiende, ojo, a los imputados, porque alguien me podría decir, sí, pero es verdad que las víctimas probablemente tengan mayor acceso a las diligencias, mayor acceso al expediente, mayor acceso, digamos, a estas prestaciones de la unidad de víctima, mayor acceso al fiscal, etcétera, 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 pero esto también tiene un símil respecto del imputado. Eventuales imputados también están en una mejor condición incluso que los que están en la justicia militar. Por lo tanto, tampoco sería un argumento de que estamos acá forzando las cosas o que estemos precisamente vulnerando la igualdad de armas. Al contrario, el sistema, digamos, de la justicia ordinaria entrega mayores garantías. Y esto no quiere decir que el sistema de justicia militar hoy día en Chile no las dé de una u otra manera, sino que tenemos que analizarlo efectivamente con el prisma de la causa en concreta. Si hubiese sido una divulgación, por ejemplo, de secretos militares, bueno, evidentemente esa justicia tiene más herramientas, más conocimiento y está en otra situación. Pero acá estamos hablando, su señoría, de delitos que, si bien es cierto, son comunes, no son comunes en el ámbito de la actividad militar. Y perdón que sea tan reiterativo en esto, pero ni siquiera son argumentos míos, son argumentos de la misma Corte Suprema. Por último, su señoría, ya para ir cerrando, porque señalé efectivamente que iba a ser concreto, en otras de las cuestiones donde se nota la diferencia en los derechos, por ejemplo, en los protocolos de Minnesota y en los protocolos de Estambul. Hoy día, la actividad o la jurisdicción militar nos puso en una situación donde efectivamente estamos frente a delitos que debieron haberse tratado bajo estos protocolos. La autopsia que se realizó a Franco no se realizó, por ejemplo, en conformidad o en el cumplimiento del protocolo de Minnesota. Claro, porque la justicia militar tiene otra forma de ver las cuestiones, tiene otra aproximación o mirada, y reitero, es lo que recogen estos fallos. Si la Fiscalía hubiese estado a cargo de esto desde un principio, se hubiese realizado en conformidad a ese protocolo. Y respecto del resto, también de los denunciantes y víctimas, que entre ellos los dos jóvenes que están, ¿cierto?, internados en Santiago, y respecto también de otros compañeros que concurrían en esa marcha, tampoco se ha cumplido con el protocolo de Estambul, que es el símil, digamos, para quienes tienen lesiones y que incorpora incluso
entrevistas psicológicas o de otra naturaleza que solo pueden tener cabida, ¿cierto?, en un sistema vinculado a la justicia ordinaria. Por lo tanto, su señoría, nosotros entendemos que hay argumentos poderosos, no solamente en los análisis que ya ha hecho la Corte Suprema en causas similares, y todas muy recientes, sino que también es todo este sistema de protección respecto de las víctimas, de mayores derechos respecto de quienes acceden o piden un acceso a la justicia, e incluso, y aquí sí que lo voy a señalar expresamente, la madre de Franco Antonio Vargas Vargas es víctima y ella no ha sido y no tiene intenciones de ingresar, ¿cierto?, a la actividad militar. Simplemente se vería arrastrada en este procedimiento, ¿cierto?, por una situación que entendemos que sería solamente un análisis de texto de un código del año 1944 y que no se condice no solamente con este análisis global y sistémico, sino que también con lo que ya los tribunales, esto es la Corte Suprema, ha señalado en estas situaciones que son, reitero, muy similares. Eso, su señoría, en cuanto a la solicitud del Ministerio Público, que se podrá desprender que es que somos competentes para analizar esta causa. Voy a pedir que se acoja la solicitud, porque acá tenemos dos solicitudes de inhibición, de inhibitoria, ¿cierto?, que están cruzadas. Bueno, se acoja evidentemente la competencia de los tribunales ordinarios y se entienda trabada la competencia tal cual como lo señaló, lo solicitó la ministra en visita, para efectos de que se proceda, digamos, a resolver esto bajo ese prisma o esa mirada. Gracias, su señoría. Pero González. Buenos días, su señoría. Bien, el Ministerio Público ya mencionó de forma muy clara gran parte de los argumentos a los cuales se acoge también el INH para efectos de que la competencia se radique en este tribunal y sin IVA o sea, decline más bien de conocer la ministra extraordinaria en visita. Sin embargo, me gustaría profundizar en dos de estos argumentos que detallaré a continuación. Pero antes de ello me gustaría partir por la pregunta medular de lo que hoy nos convoca, que dice relación que cómo se interpreta la regla de competencia del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar en un Estado constitucional de derecho. Vale decir, cómo se interpreta esta norma conforme a las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República, en atención al artículo 6, que reconoce el principio de supremacía, constitucionalidad y vinculatoriedad directa, y conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que establecen se constituyen como un límite a la soberanía de la nación conforme al artículo inciso segundo. Y la respuesta, como mencionó bien el Ministerio Público, se encuentra en dos tribunales de mayor jerarquía y tremendamente relevantes para estos efectos, en la Corte Suprema y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como todos los aquí presentes sabemos, el Estado de Chile fue condenado en el caso Palamara Iribarne versus Chile y fue condenado a modificar la legislación en materia de justicia militar. Se estableció que bajo ningún pretexto los civiles podían ser juzgados por justicia militar y asimismo se estableció que los delitos debían solamente, o sea, los delitos competentes de la justicia militar debían ser aquellos delitos de función militar cometidos por militares en servicio activo. Esta sentencia fue un ícono porque implicó la modificación de nuestra legislación mediante la ley 20.477, pero 20 años después, a la fecha, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el panorama? La respuesta está en el informe, en la resolución de seguimiento que realiza la Corte Interamericana. O sea, la Corte Interamericana dicta una sentencia y después, como establece las facultades del sistema interamericano, le hace seguimiento. ¿Qué es lo que dice el informe de seguimiento de la Corte Interamericana, que es de fecha 2022? Dice que el Estado de Chile, a pesar de avanzar en la materia y no juzgar a civiles por los tribunales de justicia militar, no ha dado cumplimiento a la sentencia mediante la cual se establecen obligaciones internacionales para el Estado de Chile. ¿Por qué no ha dado cumplimiento a la sentencia por la cual se sanciona el Estado de Chile? Pues bien, me gustaría en esto señalar expresamente, porque las normas que definen la jurisdicción penal militar en Chile no se limita el conocimiento de los tribunales militares a los delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses protegidos son estrictamente militares. Vale decir que si bien podríamos encontrarnos en una hipótesis como la del caso en cuestión, en la cual un militar cometa un delito en contra de otro militar, eso no necesariamente va a significar o va a importar la competencia de una jurisdicción militar.
¿Por qué su señoría? Porque el bien jurídico protegido que podría verificarse, obviamente, según los tipos de delitos, va a ir variando. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido en este caso en cuestión? Son los casos en el delito de apremio ilegítimo y tortura, que comparten el mismo bien jurídico que, conforme a la posición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, siguiendo distintos autores, entre ellos Francisco Muñoz Conde, se señala que es un delito pluriofensivo. Es un delito pluriofensivo porque se protege la integridad moral, la integridad física y la integridad psíquica de las personas. ¿Y cuál es la naturaleza de este delito, de este bien jurídico? Es un bien jurídico que surge, o más bien la sanción de este delito busca proteger, surge a partir del derecho internacional de los derechos humanos. Es un delito que lo que busca es limitar los abusos de poder en las situaciones de asimetría que podrían verificarse en la relación Estado-particular. Vale decir, es un delito que limita las arbitrariedades, busca proteger las arbitrariedades del Estado con justa razón porque éste detenta el monopolio de la fuerza. En cambio, ¿cuál es el bien jurídico protegido en los delitos castrenses? Que se cumpla la función militar, esto es, que se proteja la soberanía de la nación o se proteja el territorio nacional. Vale decir, el bien jurídico protegido lo que busca es proteger las actuaciones que pueda realizar el Estado. Uno restringe proteger las restricciones del Estado y el otro busca proteger las actuaciones que realiza el Estado. Son lógicas completamente contradictorias. Una está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y la otra se encuentra restringida por el derecho internacional de los derechos humanos. De este modo, como ya conocemos la interpretación que realiza la Corte Interamericana, ya sabemos lo que dice, lo que opina en concreto respecto a la legislación nacional, surge la pregunta de la obligatoriedad de esta interpretación. ¿Es acaso obligatorio seguir lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La respuesta es sí. Y la respuesta sí es muy clara, no solo por la suscripción de los tratados internacionales, en los cuales reconoce Chile que es competente para resolver los asuntos y la interpretación última de la Convención Americana, sino que también sí en base a una doctrina y jurisprudencia ya asentada que surge a partir del caso Almonacid Arellano, que es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, como todos los aquí presentes sabemos, lo que busca es, tiene por objeto respetar y asegurar las garantías del corpus iuris interamericano, conformado por las normas del sistema de la Convención Americana y por la interpretación jurisprudencial que se hace por la Corte Interamericana. ¿Y cómo se realiza este control? Mediante la adecuación del derecho interno. Entonces, a partir del caso Almonacid Arellano, se establece este deber para los órganos del Estado y, en particular, a partir del caso Hellman versus Uruguay, se establece que esto es un deber que aplica a todos los órganos del Estado y no únicamente a la judicatura. Y en el caso o se deja en evidencia muy claro que las interpretaciones jurisprudenciales que realice la Corte Interamericana tienen que ser aplicadas, son parte del control de convencionalidad. De este modo, a propósito de las interpretaciones, en el caso específico de las resoluciones de supervisión, el profesor Nogueira señala de forma muy clara que dicen que la supervisión de estos fallos juega un rol fundamental e importante en el control de convencionalidad y es especialmente relevante para efecto de la implementación de esta convención y en cuanto queda a cargo de los jueces acatarlo y hacer, dice expresamente, prevalecer la Convención Americana de Derechos Humanos y los fallos de la Corte sobre la normativa interna y las interpretaciones como asimismo las prácticas obstaculicen el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo. Vale decir que es una obligación que incluso si llegase a ser contraria a la normativa interna tiene que prevalecer conforme al artículo 5, inciso segundo de la Constitución, que reconoce un límite en la soberanía en los tratados internacionales de derechos humanos. Esta interpretación que, como mencioné, tiene jurisprudencia, ha tenido ya reconocimiento en nuestra jurisprudencia. Sin ir más lejos, o sea, más bien, yendo del caso más antiguo hacia la actualidad, en el famoso caso Molco de la Corte Suprema, que permitió y reconoció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, hace expreso reconocimiento a este fallo famoso Almonacid Arellano. En el caso de extradición de una persona de nacionalidad boliviana por la justicia argentina en la causa ROL 9031, se hace expresa alusión, y la Corte lo dice literal, es el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y, sin ir más lejos, en el icónico fallo, ya esta vez de la Corte de Rancagua, Corte de Apelación de Rancagua, del caso Almonacid, en el cual una causa que se había seguido definitivamente, finalmente es juzgado y la persona es condenada. La Corte Suprema ha señalado expresamente en la causa ROL 2754
543/2016, que los tribunales tienen, la Corte Suprema ha mencionado esto, tienen la obligación de efectuar una interpretación de las normas nacionales que afecten derechos humanos que sea armónicas con las obligaciones internacionales de Estado en este campo, aun cuando dichas normas en sí mismas no se ajustan a la Convención. Como queda claro, el control de convencionalidad es una herramienta fundamental para efecto de asegurar las garantías fundamentales, por lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita que en caso de encontrarse la forma del Código de Justicia a esta doctrina y jurisprudencia. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema al respecto? Como bien mencionó el Ministerio Público, y no me remitiré a todos los fallos mencionados a los cuales no adherimos, sí me gustaría profundizar en el causa rol 160348-2022. ¿Por qué quiero profundizar en este fallo? Porque ya anunció, porque en este fallo la Corte Suprema reconoce expresamente que se debe seguir la misma línea jurisprudencial, lo dice así, tal cual, que se siguió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expresamente dice la misma afirmación y tal vez con mayor intensidad también ha sido sostenido incluso desde antes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, cita los fallos que se mencionan al respecto. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema en concreto? Y por eso quise partir con la pregunta de cuál es la interpretación adecuada en un Estado constitucional de derecho. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Dice, en un Estado constitucional y democrático de derecho, como lo es Chile, la competencia de la jurisdicción es siempre de carácter excepcional. Ahí tenemos una primera característica, que es que esto es una jurisdicción excepcional y tiene una lógica que también lo desarrolla el fallo, que es que el sistema de jurisdicción militar es un sistema recientes. Entonces la segunda pregunta que surge es ¿por qué tenemos que, o más bien, qué justifica que apliquemos un sistema que restringe garantías fundamentales para poder llevar a cabo el ejercicio de una función como es la defensa de la soberanía? ¿Cuáles son las hipótesis en las cuales esa situación podría aplicarse? Porque la regla general y lo que debe primar siempre es que se respeten las garantías fundamentales. Entonces, ¿qué características excepcionalísimas tiene que tener la justicia militar para que pueda ser aplicable? Y en eso, una vez más, se menciona expresamente que las características fundamentales es que tienen que ser bienes jurídicos que tengan relación con la actividad y con la actividad militar propiamente tal. De manera que busquen asegurar las funciones y tareas que realizan las Fuerzas Armadas. Como bien mencionó el señor fiscal, en este caso nos encontramos un caso de apremio ilegítimo y en este caso en rol en particular también era un caso de apremio ilegítimo. El que mencionó anteriormente era un caso pero por un delito de apremio ilegítimo. ¿Qué ocurrió? Ubicado en la comuna de Santo Domingo, una persona fue apremiada por otros miembros, una víctima por otros miembros el 28 de junio de 2017. ¿Qué es lo que se resolvió la Corte Suprema? Dijo, la comisión de este delito no tiene esta naturaleza excepcionalísima, no cumple una función de protección o de los fines de la justicia militar. Por consiguiente, se declina la competencia y esto tiene que ser conocerlo la justicia ordinaria. Solamente una interpretación conforme a los derechos fundamentales es una interpretación que es válida en atención a las reglas de supremacía constitucional establecidas en el artículo 6 y el artículo 5, inciso segundo. Cualquier otro tipo de interpretación es una interpretación que no es válida en un Estado constitucional de derecho. Pero aún así, cuando nos olvidemos de esto y volvamos a un Estado legalista como éramos quizás antes, supongamos que no existiesen las garantías fundamentales, si solamente interpretásemos la norma del artículo 5 en una interpretación restrictiva, tampoco se verifican los supuestos. Porque la norma, al final del número 3, señala que estos delitos deban cometerse en los demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. Y no esa es la hipótesis. En este caso era una marcha que se realiza fuera de las dependencias de las fuerzas policiales o establecimientos militares. De manera que aun cuando resignáramos y dejáramos atrás todo el avance en materia de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos con su reconocimiento formal en adelante y todos los tratados internacionales en la materia, tampoco se edifica el supuesto en cuestión. De este modo, quisiéramos ir finalizando que la justicia militar tiene ciertas características que no se condicen con una investigación que afecta violaciones a los derechos humanos. Es un proceso
que no cabe bien, o sea, explicarlo o detenerse porque es de público conocimiento, que afecta a la garantía fundamental del juez natural y el debido proceso, por ende. Es un proceso que no permite la participación de las víctimas en este y por lo tanto tampoco permite una reparación de ellas. Es un proceso que tampoco permite llevar a cabo de forma adecuada las garantías de investigación, reparación y sanción que se establecen en la Convención Americana de Derechos Humanos para las violaciones de derechos humanos y en específico para los temas delitos de tortura y apremio en los convenios, en la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Además de ello, la Corte Interamericana ha mencionado que el ejército, en los casos cuando se encuentran hipótesis específicas de servicio militar, se encuentra en un rol de garante respecto de las personas que están a su disposición. En el caso Quispe-Ayala Vilcapoma versus Perú, lo dijo expresamente, de manera que no es cualquier situación. Esta no es una situación que pueda ser analogada a cualquiera. Es una situación en la cual el Estado se encuentra en garante de personas, en el cual el Estado viola los derechos humanos, en el cual el Estado comete uno de los delitos más graves considerados por el sistema internacional de protección de los derechos humanos y en el cual el Estado nacional tiene que responder con una competencia, la competencia que resuelve este asunto tiene que ser coherente con los bienes jurídicos que se protegen y con las normativas internacionales de jurisprudencia al respecto. Por estas razones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita que la competencia quede radicada en la jurisdicción civil, en este juzgado de garantía en específico, y se decline de conocer por parte de la ministra extraordinaria en visita. Señor Andrade. Gracias, su señoría. Su señoría, bueno, esta parte querellante va a ser bastante breve, concisa, en consideración a que desde ya me voy a plegar a todos los argumentos que muy elocuentemente, ¿cierto? Y de forma muy clara ha indicado el Ministerio Público y también el abogado querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acá hay un punto que es fundamental y que yo también quiero reforzar porque hay que establecer. La justicia militar es excepcional, es excepcionalísima. ¿Y por qué, su señoría, lo voy a recalcar? Porque efectivamente, a propósito de los compromisos internacionales, ¿cierto?, del Estado de Chile en materia de derecho internacional de los derechos humanos, en particular el caso Palamara, ¿cierto?, que han hecho alusión, hay dos compromisos que son los que se debían cumplir. Uno, ¿cierto?, que a través de una reforma parcialmente se cumple, que es este relativo a no arrastrar ciertos civiles o no llevar civiles a la justicia militar. Y esto tiene una razón de fondo, que es justamente que la justicia militar para los civiles, ¿cierto?, no contempla la cantidad de garantías, el catálogo de garantías que tiene la justicia moderna, motivo por el cual, ¿cierto?, se salta del juzgamiento del crimen antiguo a la reforma procesal penal. Pero hay un segundo argumento y una segunda obligación respecto de la cual el Estado de Chile todavía se encuentra al debe. Y esa es justamente el punto, creo yo, de discordia en esta audiencia, que dice relación con entender que la justicia militar es competente para irse como compromiso internacional a aquellos delitos que afectan bienes jurídicos que efectivamente de manera concreta afectan a la militar. En este caso en particular, su señoría, el público bastante clara, ha indicado, ¿cierto?, a lo menos dos casos muy concretos de un abuso sexual y de un caso de delito de lesiones en que ambos, sujeto activo y pasivo del delito, ¿cierto?, son sujetos que están dentro de las Fuerzas Armadas. Así también lo ha indicado el querellante. Pero, consistentemente, la Corte Suprema efectivamente ha indicado que en estos casos justamente no se cumple eh, con este segundo mandato que tiene el Estado de Chile, de entender que solamente se deben afectar bienes estrictamente militares. Por el contrario, indica que justamente acá se trata de delitos comunes, ¿cierto? Y que a la luz de las normas del derecho internacional y ya la sanción que ha recibido el Estado de Chile, es que el juzgamiento debe ser a través de la justicia ordinaria. Me gustaría indicar algo más, su señoría, y que el Ministerio Público también adelantó, también indicó el creyente, que dice relación con el caso particular en que yo actúo. Efectivamente, en mi caso, la víctima, ¿cierto?, Romy Vargas, es víctima porque ya por el fallecimiento del ofendido, conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, efectivamente es civil,
nunca perteneció a las Fuerzas Armadas, y dejar la justicia militar como aquella que debe conocer, efectivamente es arrastrarla a ella a un sistema. O sea, fíjese usted, su señoría, yo estoy indicando que acá no hemos cumplido el segundo paso, o sea, limitar los bienes jurídicos. Y si efectivamente esto se va a la justicia militar, estaríamos retrocediendo incluso otro paso más, o sea, volvemos a foja cero. Estaríamos indicando que acá es admisible incluso arrastrar a una víctima civil, ¿cierto?, a ser sometida, ¿cierto?, a ser juzgada, a participar, entre comillas, ¿cierto?, en la justicia militar. ¿Y por qué voy a decir entre comillas? Puesto que, bueno, la justicia militar es un procedimiento antiguo, es escrito, es secreto. Y acá, en particular, yo tengo un interés que es relevante destacar. La víctima como tal no existe en la justicia militar, existe la persona interesada. Pero este catálogo, ¿cierto?, estas herramientas, estos avances civilizatorios en materia de estados democráticos y de derechos, no existen en la justicia militar. Por lo tanto, no es oída, no tiene atención a las víctimas, ¿cierto? No tiene protección, una unidad de testigos y víctimas tampoco, ni tiene tampoco, ¿cierto?, estos acercamientos relevantes que tiene el Ministerio Público cuando cuida a sus víctimas y las ayuda a enfrentar el horror, ¿cierto?, muy pesar del día de hoy. Yo como abogado creyente, su señoría, puedo dar fe que el Ministerio Público ha tomado contacto con la víctima y ha sido bastante diligente en un trato humano. Aquello, su señoría, no se ha visto en caso alguno por parte de la justicia militar. Y no se ha visto no por desidia, no por falta de humanidad, sino porque no le compete, porque no está dentro de su visión de cómo se lleva un procedimiento. En ese entendido también quiero hacer eco de que el proceso a través de la justicia ordinaria también es garantía para el imputado, por cierto. Se conoce así, ¿cierto?, el sistema procesal penal como sistema garantista. Y en buena hora que lo sea. En buena hora que lo sea, su señoría, porque también aquello, ¿cierto?, va a venir en directo beneficio de la igualdad de armas. En ese sentido, magistrado, es importante, creo, entender que esta discusión, si se acoge la solicitud de este creyente, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se va a trabar la contienda de competencia, pero acá vamos a llegar a un resultado que no puede ser otro que el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. El control de convencionalidad, su señoría, en particular, que nos encontramos al debe, ¿cierto?, por no adecuar justamente el alcance de la reforma de la justicia militar a lo estrictamente eh, militar, pero en la Corte Suprema, su señoría, muy probablemente, y yo estoy seguro que así será, puesto que espero la coherencia y espero, ¿cierto?, la consistencia de la Corte Suprema en estos asuntos, es que tendremos justamente este resultado. Creo que es momento, su señoría, de entender que es importante tomar este tipo de decisiones, de considerar que las violaciones a los derechos humanos no solamente son una sugerencia, no solamente es una promesa, no es una recomendación, son obligatorios para el Estado de Chile cuando adquiere compromisos firmados a través y vigentes en Chile a través del artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política de la República, respetarlos como tal. Son ley de la República e incluso cuando se trata de violación de los derechos humanos pueden incluso ser interpretados, que es la interpretación mayoritaria, como normas de rango supraconstitucional. En ese sentido, su señoría, para no alargarme más, puesto que se ha dicho todo lo que se ha tenido que decir, voy a solicitar que se acoja esta petición de inhibitoria de competencia y que por lo tanto se tenga por trabada la contienda. Ejercicio penal pública, finalmente. Sea magistrado. Por resolución de fecha 11 de mayo del 2024, las querellas bajo los RIT 3216-2024 y 3266 del mismo año, se nombró defensor penal público para los efectos de poder asumir eventuales defensas de imputados. Las querellas, su señoría, vienen en este caso en contra de quienes resultan responsables, situación que, según lo informado el día de hoy también por parte del Ministerio Público, esa situación hasta el día de hoy se mantiene. En ese orden de cosas, nosotros para poder hacer una pretensión ante el tribunal tenemos que tener instrucciones de defensa material de imputados que en este caso por ahora no existen, y desde esa perspectiva la posición y la pretensión de la defensa es dejar esta solicitud a criterio de su señoría, ya atendido que tiene que ponderar por una parte la interpretación del artículo 5º del Código de Justicia Militar en cuanto a lo que
se refiere a delitos comunes, se haya realizado un acto de servicio militar, y por otra parte, lo indicado por los querellantes, en el sentido de que en este caso este delito común, no es un delito militar, y acoger o no la pretensión en orden a que estos delitos claramente, desde la perspectiva de los querellantes, no son del orden militar y que por lo tanto la justicia común debe tomarlo. Así que desde ese punto de vista nosotros lo vamos a dejar a criterio de este tribunal la decisión que tome respecto de la misma. Una pregunta, solamente por información de prensa, yo me he enterado que algunos militares fueron dados de baja, ¿ya? Por alguna razón administrativa. No han tomado contacto con la Defensa Nacional Pública esas personas, ¿no? No, Esos mira, ex militares. no han tomado contacto, y yo por lo menos consulté ayer con el fiscal jefe y hoy día me lo ratificó el fiscal regional. La querella y la causa está todavía en contra de quienes resultan responsables. Antonio, disculpe, en ese Sí. punto para aclarar, lo que ha ocurrido es el relevo respecto de los cargos en los cuales se encontraban, salvo dos generales, uno el del regimiento o el que le corresponde a la jurisdicción del regimiento de Huachuco, y el otro el general de la sexta zona militar, que tiene asiento en Iquique, pero que es el responsable de toda la zona norte. Por lo tanto, de quienes Creo que era intervienen, más bien político. claro, los que intervienen, respecto de los que intervienen directamente, que usted me imagino que a eso se refiere, Sí, ellos han sido relevados de sus puestos, más no de su carácter militar. de funcionario público. Siguen siendo Siguen siendo funcionarios de la institución. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio de supresión mental hipotética, ¿eh? En chileno, un contrafactual. Porque nosotros teníamos agendado una audiencia para el día 30 de mayo, a raíz de incidencias que estaban promovidas en las dos querellas que se habían presentado a la sazón, tanto de la madre de Franco Varas como del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pedían al tribunal que solicitase a la jurisdicción militar que se inhibiera. Sin embargo, nos hemos precipitado al día de hoy porque hubo una solicitud de la ministra en visita designada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la ministra Jenny Buck Reyes, en orden a que la jurisdicción civil se inhibiera. Ya. Entonces, hagamos cuenta que esa solicitud del 11 de mayo no hubiese existido, es un contrafactual, simplemente por eso, y esa argumentación la voy a dejar para más adelante. Voy a circunscribir primero, y así va a ser mi análisis, a la pretensión de la ministra en visita. Porque en su solicitud de inhibición menciona los hechos acaecidos el 27 de abril del año en curso. Y no menciona más, yo uno lee con detalle, pero por lo que yo he visto en ambas querellas, y en la querella que acaba de probar que se presentó anoche, menciona hechos que se habrían acaecido con anterioridad incluso. Porque esto es una campaña militar que tuvo el fatal desenlace el sábado 27 de abril. Pero sin embargo, esto obedecía a un ejercicio militar, una campaña que tenía días de antelación, y durante la cual se habrían verificado, según las querellas, hechos que tienen características de delito, que sería necesario investigar. O sea, si yo llegase a acoger la pretensión de la ministra Jenny Buck, sería solamente inhibirnos de lo que acaeció el 27 de marzo, lo que produciera un gran problema, ¿no? Porque se quería, si se acogiese la pretensión de la ministra, la jurisdicción militar conocería solamente los hechos acaecidos el 27 de abril del año en curso. ¿Y qué pasa con los demás hechos? ¿Serían a cargo del Ministerio Público? Ahí nos genera un problema, ¿no? Como primera alerta, que nadie la mencionó, pero me parece que es lo que tengo que resolver yo en rigor. Y en segundo lugar, una solamente exégesis de la norma del artículo 5, número 3, como bien lo apuntó el abogado del instituto. Corresponde a la jurisdicción militar, artículo 5, número 3, de las causas por delitos comunes. Ya diría algo respecto a qué se entiende por delitos comunes, o qué creo yo que se entiende por delitos comunes, por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar, que sería el caso, ¿no? Eran jóvenes conscriptos, o con ocasión de él. ¿Dónde? Y ahí está la razón de exégesis. En los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares
o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. O sea, es como bien restringido. Y entiendo que estos ejercicios se hacían en un bienes nacionales de uso público extraños a estos lugares. No eran dentro de un regimiento, o a lo mejor parte del ejercicio para tener un regimiento, pero esto era, por lo que se leyó en las querellas, y que eso no ha sido controversia, este hecho, lamentables hechos habrían acaecido en bienes nacionales de uso público que no están restringidos a estos lugares. Solamente exégesis. Y finalmente, señala en su solicitud la ministra en visita, con lo que yo no estoy de acuerdo. En el número 3 dice que en estos autos se encuentra establecido sin controversia alguna que en los hechos investigados tanto la víctima o víctimas como los presuntos autores o partícipes tienen la calidad de militares. Claro, previamente había mencionado qué se entiende por militares, artículo sexto, efectivamente, incluso los conscriptos son militares. Y no lo vamos a saber nosotros cuando llegan y personas conscriptos cometen delitos y la prisión preventiva la cumple en un recinto militar y no en la cárcel común como cualquier ciudadano. Pero yo tengo la controversia y aquí claramente los intervinientes también. La víctima es militar. Artículo 108, la señora Romy Vargas es militar. Yo creo que sí hay controversia allí, po. Así que, bueno, primero quería hacer ese pequeño ejercicio de exégesis que desde mi perspectiva me permitirían rechazar la pretensión de la ministra en visita en orden a que la jurisdicción civil se inhibiera, pero vamos a darle un poquito más de antecedentes, ¿no? Bien, hace 31 años atrás, en el verano del año 93, estaba egresando de la carrera de Derecho y llamó la atención el caso de, de ingeniero naval en retiro, el señor Palamara, que le incautaron así de buena primera toda su literatura. Él publicó un libro sobre la ética en los servicios de inteligencia. Este es un oficial de la Armada, ingeniero naval, y luego se tituló de abogado. ¿No sabían ustedes que Sir Humberto Palamara Iribarne se tituló de abogado? Así como me acuerdo del capitán Harvey, que allí lo entrevistó Freddy Stock a todos los que ven vía X, ¿ya? Bien. El señor Palamara le incautaron todo eso, y el disco duro, le allanaron y fue castigado por la justicia militar, el juzgado naval de Punta Arenas, estación en la jurisdicción de Magallanes. Bueno, y ahí simplemente como antecedente, y a pesar de que el Estado chileno de buenos oficios, la Comisión Interamericana, intentó por más de un año, entre el 2003 y el 2004, llegar a un arreglo, sin embargo no hubo caso por más de un año que Chile pidió prórroga, al final el asunto lo toma la Corte hasta que, como bien mencionó el abogado del instituto, el 22 de noviembre del 2005, permítame la obsesión por fecha que se va a repetir después por la ley 20.968. El 22 de noviembre del año 2005 salió el fallo que acogió la pretensión de Humberto Palamara. Pero a mí simplemente, ¿por qué menciono esto como antecedente? Porque el fallo de Humberto Palamara Iribarne, que sancionó el Estado chileno, en el número 14, que es lo que interesa, obligó al Estado de Chile a adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que, en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar. Voy a hacer un breve paréntesis, porque a nivel internacional, hay varios países que han avanzado bastante en y la jurisdicción penal militar la tiene la jurisdicción común. Si algún fundamento tiene es por el tema de la disciplina militar, y la literatura comparada es casi unánime en ese sentido. Si algún fundamento tiene la jurisdicción militar, ya sea netamente disciplinaria como penal, es por la disciplina militar. ¿Por qué? En las democracias, al menos como las entendemos en Occidente, nosotros como sociedad le garantizamos a las Fuerzas Armadas y de orden el monopolio de las armas. Entonces, de ahí entonces tiene que ser bastante estricto el ejercicio de esa disciplina. Y para que sea funcional, para que sea eficaz y efectiva, se requieren ciertas normas que tienen que cumplir. La obediencia, la no deliberación y un largo etcétera, ¿no? Muy bien, hay países que han avanzado mucho más allá, Alemania, Argentina, en ese sentido. Chile aparentemente no como se quisiera, ni menos con la velocidad como apuntó desde mi perspectiva muy bien el abogado del instituto. Eh, Bien, y si y alguna jurisdicción debe tener es solamente lo que tiene que ver con la disciplina.
Por ejemplo, un militar que no cumplió bien la guardia, o empleó mal un arma, o le faltó el respeto a un superior. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho penal militar. Bien, entonces el Estado debe adecuar en un plazo razonable el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción militar penal, perdón, jurisdicción penal militar, esta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer a través de su legislación límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares. En los términos de los párrafos que mencionó, no voy a leer, simplemente me quería circunscribir a la sentencia de la Corte Interamericana del 22 de noviembre del 2005 en su número 14. Y obligación que en alguna medida ha recogido el Estado de Chile. 11 años después, el 22 de noviembre del año 2016, se publicó la ley 20.968, que creó un párrafo cuarto en el título tercero del libro segundo del Código Penal, estableciendo entre otros el delito de tortura en Chile, el delito de apremio ilegítimo, que son los que se mencionan en las querellas y son los que se están investigando por la jurisdicción civil. Dio un breve resumen del mensaje de la ley 20.968. Esta ley tiene por objeto, en cumplimiento del fallo de Humberto Palamara, tipificar en el derecho interno el delito de tortura con la finalidad de que nuestro país pueda dar cumplimiento a los compromisos contraídos en virtud de los tratados internacionales que se encuentren vigentes en esta materia y para alcanzar los estándares exigidos por dicho instrumento. Se extiende además a otras figuras penales en cuanto vulneran gravemente la dignidad de las personas, como son los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso es parte del mensaje que me interesa traer a colación. Y de ahí entonces que desde el 22 de noviembre del 2016 existen en Chile los delitos del artículo 150A en adelante. Es decir, hay una aspiración del Estado de Chile, en virtud de sus compromisos internacionales, de adecuar el derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos, tanto el derecho convencional como el derecho internacional no convencional. Bien, pero esto no vamos a ser nosotros los que vamos a descubrir esto. La Corte Suprema ya lo ha resuelto ya, como partió mencionando en su análisis del Ministerio Público. Y de ahí entonces el carácter excepcional. Y lo engancho con lo que partí reflexionando respecto de la disciplina militar que tiene su fundamento. Si hay alguna jurisdicción militar debe haber, claro, es para ciertos aspectos, pero no para aquellos hechos que afecten bienes jurídicos distintos a los bienes jurídicos castrenses. Y aquí estamos ante hechos de delicada naturaleza que han afectado de hechos que exceden al derecho a los bienes jurídicos militares. Alguien podría decir que sí, bueno, en realidad dentro de la argumentación todo es posible, pero en rigor aquí se trata de bienes jurídicos distintos a los bienes jurídicos militares. Está la dignidad de la persona humana, está el derecho a la vida y a la libertad personal, entre otros derechos. De ahí entonces que la Corte Suprema ha señalado de que si no se trata de bienes jurídicos previamente castrenses, no es la jurisdicción militar la que tiene que conocer este tipo de asuntos. Así lo falló en la causa 160.348 del 2022, el 6 de abril del año pasado. Y también en una sentencia similar, mire la fecha, el 11 de septiembre del año 2023, ¿no? Porque el compromiso de la Corte Suprema es seguir la misma línea de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Desde otra perspectiva también, y por qué también es razonable y sensato que sea la jurisdicción civil la que conozca un hecho de esta naturaleza. Tanto desde la perspectiva de las víctimas, ya lo señalé brevemente, a raíz de la misma decisión de la ministra Jenny Reyes, aquí hay una víctima que no es militar. Y muy bien lo señaló el fiscal regional, la jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la unidad de atención de víctimas que tiene el Ministerio Público. O sea, si queremos proteger a las víctimas, me parezco político ahí, no. Si queremos proteger a las víctimas, o si se quiere proteger, o la propensión del Estado es
darle cuidado y una debida protección a la garantía de las víctimas, o sea, la Fiscalía tiene capacidad instalada desde hace más de 20 años y con profesionales de muy buen nivel. Cuestión que no existe, lamentablemente, en la jurisdicción militar, porque no está hecha para eso, porque la jurisdicción militar está hecha para delitos propiamente de bienes jurídicos castrenses. Y desde otra mirada, desde la mirada del imputado, o sea, lo decía en una nota de prensa ayer el profesor Cordero, prefiero decir el profesor Cordero, el académico Luis Cordero, de que aquí, lamentablemente, la jurisdicción militar, en términos nuestros, es del sistema antiguo, es un sistema inquisitivo, que no se trata de un juez independiente, no es un juez imparcial, pero el mismo juez el que instruye el sumario, el mismo juez que eventualmente va a someter a proceso, el mismo juez va a acusar, el mismo juez va a dictar sentencia. Y uno mira, de años luz, por Dios que hemos avanzado harto en la democracia chilena en los últimos 23, 24 años. Entonces, si lo miramos también desde el punto de vista de los imputados, las personas que eventualmente, también sería necesario que sus garantías, el debido proceso, etcétera, un largo etcétera, va a estar mucho más, a mejor resguardo en la jurisdicción civil. Bien, me parece que la decisión es bastante clara, ¿no? No hubo controversia aquí, y así que voy a acoger la pretensión de los incidentistas querellantes en orden a que será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos. En consecuencia, natural, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Buck Reyes. No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto. Y en virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar. Bien, ¿algo más por los intervinientes? No, su señoría, no sé si sea necesario, más fácil para usted el texto de los dos fallos que cité, o si simplemente, me parece que ya dio la fecha de todo, así que los debe tener en el sistema, pero sí. Sí, le agradecemos. Sí, que queda a modo ad videndi. Bien, entonces remítese los antecedentes al Tribunal Superior. Bien, terminamos. Que tengan buena jornada. Gracias, su señoría. Gracias, magistrado. Buen día a todos. Y hasta luego, señor Andrade. Gracias. Ella